El calor caía como un manto sobre la ciudad de Puebla aquel domingo. El cielo despejado prometía un día perfecto, y la familia Ramírez lo sabía. Mariana ajustaba el sombrero de su hija, mientras Daniel, su esposo, cargaba una mochila repleta de jugos, sándwiches y protector solar. Sofía, de 5 años, saltaba con entusiasmo, su vestido rojo con flores ondeando mientras corría de un lado a otro. «¡Vamos más rápido! ¡Quiero subir a la rueda gigante!», gritó ella señalando las cumbres del parque de diversiones que ya se dibujaban a lo lejos. La Montaña del Sol era famosa en la región, un lugar lleno de juegos mecánicos, dulces, música estridente y la promesa de alegría infinita. Mariana, maestra de primaria, siempre planeaba salidas educativas o tranquilas, pero aquel día había cedido al deseo de su hija. Daniel, contador, solo buscaba verla sonreír. Cruzaron la entrada entre globos y risas. Sofía abrazaba una paleta más grande que su cabeza, sus ojos brillando como estrellas. Subieron a carruseles, lanzaron dardos, ganaron un peluche de jirafa y se tomaron fotos junto a payasos. Las horas pasaron entre carcajadas y canciones infantiles. En un momento, mientras Mariana revisaba su bolso en busca del celular y Daniel se distrajo comprando helados, Sofía vio un globo azul elevarse al cielo. Fascinada, lo siguió entre la multitud, empujando con sus manitas, perdiéndose entre piernas, mochilas y risas ajenas. Cuando Mariana levantó la vista, su hija ya no estaba. «¿Sofía?», llamó con voz firme, sin pánico al principio. «Sofía, vuelve aquí». Daniel regresó con los helados derritiéndose en sus manos. «¿Dónde está?». «No lo sé. Solo me volteé un segundo». Corrieron por los pasillos del parque. Gritaron su nombre. Preguntaron a los empleados. Una hora después, con la voz desgarrada y la mirada perdida, Mariana hablaba con los guardias de seguridad. Sofía no aparecía por ninguna parte. La noticia se regó como pólvora. Altavoces del parque repetían su descripción. Niña de 5 años, vestido rojo con flores, cabello castaño claro, responde al nombre de Sofía. Empleados cerraban las salidas. Visitantes miraban con curiosidad y algunos se unieron a la búsqueda. Los minutos se convertían en horas. Daniel corría sin dirección, preguntando a cada niño si había visto a una niña con un vestido rojo. Mariana apenas podía sostenerse de pie. Los guardias activaron los protocolos, pero nada parecía funcionar. Ni cámaras de seguridad, ni megáfonos, ni patrullas a las afueras del parque. Nadie la había visto salir. Nadie la había visto subir a un juego sola. Simplemente había desaparecido. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas. El parque, ahora silencioso, se vaciaba poco a poco. Mariana lloraba sin consuelo, sentada en un banco con el peluche de jirafa entre los brazos, como si pudiera devolvérsela. Daniel hablaba con un policía, su voz temblorosa pero insistente. Las luces del parque parpadeaban, una por una, como si cerraran el telón de una tragedia imprevista. Y fue en ese instante, justo cuando parecía que la noche se tragaba toda esperanza, que Mariana gritó con una voz que nadie había escuchado antes. «No se pudo evaporar. Es mi hija. Está aquí en alguna parte». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Un empleado se acercó tocándole el hombro con suavidad. «Señora, hemos buscado en todos lados. Vamos a continuar con la policía. Le prometemos que haremos todo lo posible». Pero la promesa sonaba hueca, como si el viento la llevara con el mismo globo azul que había atraído a Sofía. ¿Qué pasó con Sofía? ¿Cómo puede una niña desaparecer sin dejar rastro? Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal ahora mismo para no perder ni un solo detalle. Lo que viene te estremecerá. Al cerrar las puertas del parque, una patrulla encendía sus luces. La búsqueda apenas comenzaba, pero para Mariana y Daniel, algo ya se había roto para siempre. La primera noche sin Sofía fue un abismo. Mariana no durmió. Se sentó junto a la puerta, con los ojos fijos en la calle vacía.
esperando ver la silueta de su hija corriendo hacia ella. Daniel revisaba una y otra vez las fotos familiares, buscando pistas imposibles. Ambos repitieron 1000 veces cada instante, cada movimiento, cada segundo que pudo haber cambiado todo. Los días siguientes fueron una pesadilla metódica. Declaraciones en la estación de policía, visitas a medios de comunicación, carteles pegados por toda Puebla, vecinos, amigos, conocidos, todos colaboraban. Un grupo de voluntarios recorrió los alrededores del parque, barranco por barranco, con perros entrenados y drones. Nada. La investigación oficial arrancó con fuerza. Se interrogaron empleados, revisaron cámaras, investigaron denuncias anteriores en el parque. El encargado de seguridad aseguró que no hubo fallas en los accesos. Algunos testigos decían haber visto a una niña corriendo, otros aseguraban que alguien pudo haberla llevado de la mano. Pero todo era confuso, contradictorio. Pronto surgieron hipótesis. ¿Un secuestro por trata? ¿Un robo de identidad? ¿Un accidente oculto? La fiscalía filtró teorías sin confirmar, solo para desviar la presión pública. Y mientras el caso tomaba forma de rompecabezas imposible, la vida de la familia Ramírez se deshacía. Mariana cayó en una tristeza profunda. Pasaba horas encerrada en el cuarto de Sofía, abrazando su almohada, hablándole al vacío. Dejó de trabajar, de comer, de hablar con normalidad. Su rostro se volvió opaco, sus movimientos lentos, como si cada músculo cargara una tonelada de culpa. Daniel reaccionó de otro modo. Vendió el coche, pidió licencia indefinida y se dedicó a buscar pistas por su cuenta. Se internó en foros de internet, contactó a exdetectives, aprendió términos legales, visitó cárceles, hospitales psiquiátricos, incluso comunidades indígenas, convencido de que podía encontrarla si miraba lo suficiente. Los medios nacionales cubrieron el caso durante semanas. Sofía se convirtió en un rostro recurrente en noticieros, paneles y debates. Colectivos de niños desaparecidos se sumaron a la causa, pero al llegar otro escándalo político, el interés menguó. El tiempo comenzó a tallar su marca. 1 año, 2, 5. Mariana y Daniel se separaron, incapaces de convivir con el dolor compartido. Él se mudó a Veracruz. Ella permaneció en Puebla, aferrada a la habitación de su hija que mantenía intacta. Cada cumpleaños, encendía una vela y colocaba el mismo pastel de fresas, esperando un milagro que nunca llegaba. Los calendarios marcaban los años. Las fotos se desteñían en las paredes. El peluche de jirafa acumulaba polvo. Las cartas sin respuesta llenaban una caja. A veces, Mariana juraba escuchar la voz de Sofía por la noche, pero solo eran ecos de su mente rota. Una vez al mes, sin falta, visitaba la fiscalía, donde le repetían con tono protocolario: «El caso sigue abierto. Cualquier novedad, la contactaremos». Pero nadie llamaba, y entonces, sin previo aviso, ocurrió algo que removió todo. Celia, una antigua compañera de trabajo de Mariana, viajó a Guadalajara para asistir a un congreso educativo. Caminando por una calle secundaria del barrio El Retiro, se detuvo frente a un mural comunitario que promocionaba un taller de lectura para adolescentes. Entre las fotos impresas en cartulina, captó una que le heló la sangre. Una joven de cabello castaño claro, piel clara, sonrisa leve, idéntica a Sofía. Sacó una foto del cartel con su celular. Al llegar al hotel, buscó una imagen antigua de Sofía en internet. Comparó ambas durante largos minutos. El parecido era aterrador. Esa misma noche le escribió a Mariana. Le envió la imagen acompañada de un simple mensaje. «No quiero ilusionarte, pero mira esto». Mariana tardó en abrir el mensaje. Cuando lo hizo, dejó caer el celular. Sus manos temblaban. Observó la foto una y otra vez, con los ojos húmedos y la boca entreabierta. No podía hablar, no podía respirar. La imagen mostraba a una joven de unos 20 años, apoyada contra una pared pintada de colores vivos. Su rostro estaba girado ligeramente, pero su sonrisa, esa curvatura leve en la comisura izquierda, era inconfundible. Era Sofía.
o alguien que la replicaba. Corrió al viejo cajón donde guardaba los álbumes, comparó cada rasgo, cada lunar. Llamó a Daniel sin importar la hora. Al otro lado del país, él tardó en entender lo que decía, pero cuando vio la imagen, su reacción fue idéntica. Ambos sabían que podía ser una ilusión, que el dolor a veces transforma el deseo en espejismo, pero también sabían que no podían ignorarlo, porque después de 15 años de silencio, esa imagen lo cambiaba todo. El silencio que siguió al envío de la imagen fue más elocuente que cualquier palabra. Mariana no durmió esa noche. Se quedó sentada en el sofá, la foto abierta en su celular, ampliándola, comparándola con retratos antiguos, buscando señales, evidencias, detalles. Observaba la forma del mentón, la línea de las cejas, esa pequeña marca bajo el ojo izquierdo. No eran solo parecidos, era ella. Daniel no tardó en llegar desde Veracruz. Manejó toda la madrugada, con la mente desbordada entre esperanza y miedo. Al reencontrarse con Mariana, no hubo abrazos, solo se miraron con el mismo terror en los ojos, el miedo de ilusionarse y caer de nuevo. Decidieron no informar a nadie más, ni a la policía, ni a los medios, ni a la familia. Solo empacaron lo esencial y salieron hacia Guadalajara, aferrados a una posibilidad que les ardía en el pecho. Durante el trayecto, repasaron sus recuerdos de Sofía, su risa, sus juegos, sus preguntas ingenuas, pero también recordaron la última imagen de ella, corriendo entre la gente, tragada por un parque que nunca les dio respuestas. Mariana llevaba la cinta roja con la que solía amarrarle el cabello. Daniel, una foto desgastada por el tiempo, doblada en 4 y guardada en la billetera desde aquel día. Llegaron a Guadalajara al anochecer, con la ciudad envuelta en luces y sonidos ajenos. Se dirigieron directamente a la dirección que Celia había mencionado, una calle secundaria con murales comunitarios. Caminaron con paso contenido, conteniendo la respiración, conteniendo la vida. Pero al llegar, la pared estaba vacía. El cartel ya no estaba. Solo quedaban restos de cinta adhesiva y fragmentos de papel rasgado, como si alguien lo hubiera arrancado con prisa, sin dejar rastro. Mariana se quedó paralizada. Daniel, incrédulo, giraba sobre sí mismo buscando algún indicio. Preguntaron a los vecinos, a transeúntes, a comerciantes cercanos. Nadie parecía recordar la foto. Algunos ni sabían de qué cartel hablaban. ¿Estás segura de que era aquí?, preguntó Daniel a una mujer que barría la acera. Aquí cambian los carteles cada semana. Puede ser que lo hayan quitado, respondió ella sin dar importancia. La desesperación comenzó a filtrarse en sus gestos. Mariana sacó el celular, mostró la imagen a la mujer, luego a un grupo de adolescentes que pasaban. Ninguno reconocía a la joven, nadie sabía nada. Pero cuando ya estaban por rendirse, una mujer mayor, de cabello gris recogido y gafas gruesas, se detuvo al ver la imagen. Era trabajadora social de un centro juvenil cercano. Esa chica, sí, creo que la conozco. Se hacía llamar Luz Helena. Venía a veces a leer cuentos a los niños pequeños. Mariana sintió un mareo repentino. Daniel sujetó su brazo. La mujer continuó. Era muy callada, dulce pero reservada. Tenía algo como si siempre estuviera en otro lugar. No hablaba mucho de su vida, solo decía que venía de lejos. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo podemos encontrarla?, preguntó Mariana, aferrando el celular con fuerza. Hace unos meses dejó de venir. Nadie supo por qué. Yo pensé que se había mudado. No dejó contacto. El nombre, Luz Helena, resonó como un eco nuevo. No Sofía, no el pasado, sino una identidad que parecía real, pero incompleta. Guiados por la mujer, fueron al centro comunitario. En una caja de materiales olvidados, encontraron algunos dibujos que los niños habían hecho. Entre ellos, uno firmado por Luz E. mostraba una rueda de la fortuna, trazada con precisión infantil. Mariana la reconoció al instante. Era la del Parque Montaña del Sol. Cada detalle era idéntico: las cabinas, la estructura, incluso las montañas al fondo. Ella recuerda, susurró Mariana.
Aunque no sepa cómo, en algún rincón de su mente lo recuerda. Daniel se apoyó contra la pared, abrumado. No era una ilusión. Había rastros, había huellas. Con esa nueva pieza en el rompecabezas tomaron una decisión: encontrar a Luz Helena, entender quién la crió, cómo llegó hasta allí, por qué tenía esa imagen en su mente. No podían dejarlo así. La foto había abierto una herida antigua, pero también encendía una esperanza que no podían ignorar. ¿Quién es Luz Helena? ¿Por qué dibuja lugares que nunca debería recordar? Suscríbete al canal ahora si no lo has hecho. Lo que sigue desenterrará verdades que habían sido enterradas por años. Esa noche, en una habitación de hotel humilde, Mariana abrazó la cinta roja entre sus dedos, y en el silencio, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hija estaba más cerca que nunca. Al día siguiente, Mariana y Daniel regresaron al centro comunitario con la esperanza de encontrar algún rastro más de Luz Helena. Interrogaron a voluntarios, revisaron registros antiguos, pero la información era escasa. Solo una ficha incompleta, sin apellidos, con una fecha aproximada de nacimiento y una dirección que ya no era válida. Decidieron ir allí de todos modos. Era una vecindad modesta en la periferia de Guadalajara. Tocaron puertas, mostraron la fotografía. Algunos recordaban a una joven silenciosa que vivió un tiempo en la habitación número 3, pero aseguraban que se había marchado meses atrás sin decir a dónde. Pagaba puntual pero no hablaba con nadie, dijo un hombre mayor. La última vez la vi saliendo con una mochila grande. No volvió. Dentro del cuarto, ahora deshabitado, la casera les permitió mirar. No había muebles, solo polvo y humedad. Pero detrás de un tablón suelto en la pared, Mariana encontró una libreta olvidada. Tenía dibujos en crayón y lápiz, firmados como L. Helena. Algunos eran abstractos, otros sorprendentemente precisos. Entre ellos destacaba uno: una banca con una madre e hija, un globo azul en el cielo, y al fondo, una figura oscura de rostro incompleto. Mariana sintió un escalofrío. La escena era inquietantemente familiar. Esto es el día que desapareció, murmuró, con la voz entrecortada. Ese es el globo. Esa banca. Daniel lo tomó, comparándolo con una foto que aún guardaba. Era la misma banca donde Mariana había estado sentada llorando el día que cerraron el parque. No había duda. Ese hallazgo fue suficiente para renovar su impulso. Reunieron los dibujos, los pocos objetos abandonados, y regresaron al centro. La trabajadora social, al verlos tan decididos, ofreció contactar a una colega en un albergue cercano que podría haber visto a Luz Helena en algún momento. La búsqueda se extendió por días. Visitaron refugios, casas de acogida, fundaciones religiosas. Preguntaron en hospitales, comedores comunitarios, bibliotecas. Cada sitio parecía contener un susurro de ella, pero ningún testigo directo. Algunos mencionaban a una joven que leía cuentos a los niños, otros a una que ayudaba a ancianos a leer cartas, pero nadie podía decir su nombre con certeza. Fue en uno de esos recorridos que conocieron a Marcela, una psicóloga que había trabajado con adolescentes en situación vulnerable. Cuando vio la foto de Luz Helena, su expresión cambió. Sí, creo que la conocí. Nunca quiso hablar de su infancia. Decía que no recordaba mucho, pero era muy inteligente, creativa, tenía una conexión especial con los niños, como si entendiera lo que es sentirse perdido. Mariana sintió que se le apretaba el pecho. Cada frase confirmaba lo que su corazón ya sabía. ¿Sabe dónde está ahora?, preguntó Daniel casi sin voz. Marcela negó con la cabeza. Un día simplemente no volvió. No dejó mensaje, solo una nota en su casillero que decía: «Gracias por dejarme ser parte de algo bonito». Aunque el rastro parecía desvanecerse, Mariana no podía ignorar las coincidencias. Los dibujos, el recuerdo del globo, la rueda de la fortuna. Había algo enterrado en su memoria. No eran simples fantasías. Había conexión. Mientras tanto, Daniel investigó en registros civiles, cruzando datos con el nombre Luz Helena,
en combinación con las fechas aproximadas. El resultado fue infructuoso. Sin apellidos, sin CURP, sin documentos reales, no existía rastro oficial de ella. Una noche, mientras revisaban los objetos hallados, Mariana encontró una hoja suelta entre los dibujos. Estaba arrugada, casi rota, pero claramente mostraba un parque rodeado de montañas y una estructura metálica que se alzaba al fondo. La rueda de la fortuna. ¿Qué niña dibuja esto después de tantos años si no vivió allí?, preguntó en voz alta, con los ojos clavados en el papel. Daniel no respondió. Solo la miró, sabiendo que esa pregunta tenía una sola respuesta. Era evidente. Luz Helena no era un nombre real, era un disfraz de vida. Alguien le había ocultado su pasado, y ella misma lo había enterrado en los rincones de su mente. Pero la memoria, a veces, se filtra en formas que ni el tiempo ni el dolor pueden detener. Y si esa rueda estaba en su mente, también estaba la posibilidad de que en lo profundo, Sofía aún existiera dentro de ella. ¿Dónde está ahora Luz Helena? ¿Quién le dio ese nombre? ¿Qué más recuerda, aunque no lo sepa? Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Lo que viene podría revelar lo que nadie imaginaba. Con una nueva meta entre manos, Mariana y Daniel se prometieron no detenerse. No esta vez. Había una verdad escondida en los dibujos y estaban dispuestos a encontrarla. A medida que los días avanzaban sin nuevas pistas, Mariana comenzó a escribir. Al principio eran frases sueltas en un cuaderno viejo. Luego se transformaron en cartas dirigidas a Sofía. Le contaba cómo era la casa ahora, cómo estaba decorado su cuarto, qué flores habían crecido en el jardín. No esperaba respuesta. Solo necesitaba hablarle, mantenerla viva en palabras. Hoy vi a una niña en el parque con una trenza como la tuya. Me quedé paralizada, me dolió, pero también me dio esperanza. Escribió una noche, con lágrimas manchando el papel. Daniel, mientras tanto, seguía investigando. Llamó a exagentes, revisó archivos públicos, preguntó en redes clandestinas. Una tarde recibió un mensaje inesperado. Vi una publicación sobre Luz Helena. Creo que trabajé en el caso de Sofía Ramírez hace años. ¿Podemos hablar? Era el inspector retirado Ernesto Galván, uno de los primeros en participar en la investigación en Puebla. Su nombre le sonaba a Daniel, aunque nunca habían tenido contacto directo. Acordaron verse en un café discreto. Galván llegó puntual con una carpeta bajo el brazo. Este caso nunca me dejó dormir bien, dijo sin rodeos. Algo no cuadraba desde el principio. El parque dijo que todas las cámaras funcionaban, pero una zona quedó sin grabar. La entrada trasera del área de mantenimiento. Daniel lo escuchaba sin interrumpir. Galván continuó. Ese día había un hombre que no era parte del personal. Varios empleados lo vieron cerca de la rueda de la fortuna. Dijeron que vendía algodones de azúcar, pero nunca se le identificó. No aparecía en ningún registro. Y su descripción siempre me inquietó. Mariana se unió a ellos al poco tiempo. Galván les mostró un boceto archivado. Un hombre de rostro delgado, barba mal afeitada, gorra azul. También compartió una imagen recuperada años después de una cámara cercana a la salida de emergencia. Borrosa, casi inútil, pero en ella se distinguía una figura adulta llevando de la mano a una niña con vestido rojo. Nunca pudimos probar nada, dijo Galván. Pero ahora con esta Luz Helena apareciendo, es como si las piezas comenzaran a encajar. El impacto fue inmediato. Mariana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Daniel apretó los puños. ¿Tiene alguna idea de quién era ese hombre?, preguntó él. Lo cruzamos con bases de datos en su momento, pero nada. Sin embargo, en 2010 apareció en un video comunitario en Guadalajara entregando víveres con un grupo de voluntarios. Nunca lo relacionamos hasta ahora. Con ese dato, Daniel se sumergió en archivos digitales, documentales de ONGs, eventos locales. Finalmente, dio con el video, una entrega de ayuda en un barrio marginal. Y ahí estaba él, más viejo, pero con la misma gorra azul. No hablaba, solo cargaba cajas.
No había nombres, pero una leyenda en el video mencionaba Apoyo Vecinal, Barrio El Rosario. Con la imagen congelada en la pantalla, Mariana sintió que su corazón se detenía. Es él. Es el que aparece en el dibujo. La figura oscura con el rostro incompleto. Galván asintió. Lo que necesitan ahora es localizarlo. Si él tiene respuestas, no podemos dejarlo ir. La zona mencionada quedaba en las afueras, un barrio polvoriento con casas de techos bajos y calles sin pavimentar. Mariana y Daniel fueron al día siguiente, guiados por el recuerdo del video. Preguntaron en comedores, ferreterías, tiendas. Alguien finalmente lo reconoció. Ese es don Efraín. Vive en una casa azul allá en la loma. No habla mucho. Cuida animales y arregla radios. La dirección era exacta. La casa azul se alzaba al fondo de una calle empinada. No intentaron entrar aún. La sola imagen de la fachada, el color intenso, los objetos viejos en el porche, todo sugería que ese lugar escondía más que silencio. ¿Quién es realmente ese hombre? ¿Qué conexión tiene con Luz Helena? ¿Y qué verdades han estado esperando entre esas paredes? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Lo que está por revelarse cambiará el rumbo de esta historia. Mariana acarició el borde del dibujo una vez más, como si al tocarlo pudiera traspasar la tinta y abrazar el recuerdo. Daniel se giró hacia ella y dijo con voz firme: «Mañana entramos». La mañana era espesa, con nubes bajas cubriendo el cielo. Mariana y Daniel subieron la colina en silencio, con los latidos del corazón resonando como tambores sordos. La casa azul no era grande, pero destacaba entre las demás por su pintura deslavada y las flores marchitas colgando de las ventanas. Tocaron la puerta. Esperaron. Unos segundos después se abrió con lentitud. Apareció un hombre mayor, delgado, con barba blanca y ojos huidizos. Vestía una camisa gastada y llevaba una radio vieja en la mano. «¿Qué se les ofrece?», preguntó con voz ronca. Daniel mostró la imagen congelada del video. «¿Usted es Efraín?». El hombre asintió sin sorpresa, pero con incomodidad. «Necesitamos hacerle unas preguntas sobre una joven que pudo haber vivido con usted. Se hacía llamar Luz Helena». El nombre pareció rasgarle la expresión. Bajó la vista, luego los miró de nuevo. «Pasen». El interior de la casa era modesto, lleno de herramientas, piezas electrónicas y pilas de libros. En un rincón, una camita con sábanas limpias. En otro, una estantería con muñecas de trapo, revistas infantiles y algunos dibujos colgados con tachuelas. Mariana los reconoció al instante. «¿Ella vivió aquí?», preguntó acercándose a los papeles. Efraín se sentó en una silla de madera. Tardó en responder. Parecía debatirse entre el silencio y el peso de lo que sabía. «Sí. Llegó a mí cuando era una niña pequeña. Estaba sola, asustada. No hablaba». Daniel se tensó. «¿Dónde la encontró?». «No la encontré, me la entregaron». Mariana se acercó lentamente. «¿Quién?». El hombre cerró los ojos. «Unos hombres. Dijeron que era huérfana. Que su familia había muerto. Me pagaron para cuidarla. Luego desaparecieron». «¿Qué hombres?», insistió Daniel. «¿Tenían nombres? ¿Eran policías? ¿Del parque?». Efraín negó con la cabeza. No dieron detalles. Solo dijeron que no podían llevarla a ningún lugar oficial, que si alguien preguntaba debía decir que era mi sobrina. Mariana sintió que el mundo se le hundía. «¿Y usted nunca lo cuestionó?». «¿Nunca fue a la policía?». «Lo hice, una vez. Fui a una estación con la niña. Pero cuando mencioné lo ocurrido, un oficial me amenazó. Me dijo que si insistía, acabaría en la cárcel por secuestro». Daniel golpeó la mesa con la palma. «Entonces usted supo todo este tiempo que ella no era suya». Efraín no se defendió, solo bajó la cabeza. «Le di una vida tranquila. No tenía a nadie. Le enseñé a leer, a escribir. La cuidé como pude. Era buena. Siempre dibujaba. Inventaba cuentos. Pero sabía que algo no estaba bien. En sus sueños gritaba nombres. A veces despertaba diciendo «mamá»
entre sollozos. Mariana respiraba entrecortadamente. Caminó hacia una caja junto al estante. Al abrirla encontró una cinta de cabello roja, enrollada con cuidado. La tomó entre los dedos. Esto era de ella, susurró con voz quebrada. Yo misma se la ponía. Efraín los miró con lágrimas silenciosas. No supe cómo enfrentar la verdad. Cada vez que pensaba en decirle quién podría ser, temía que me odiara, que pensara que la había robado. ¿Y acaso no lo hizo?, preguntó Daniel con la garganta seca. Yo la salvé. La frase salió con dolor. No sé de qué exactamente, pero ella estaba en peligro. Tenía miedo, y yo solo quise protegerla. El silencio se apoderó del lugar. Mariana, con el corazón desgarrado, no sabía si odiarlo o abrazarlo. Todo era confuso. Sí, él la ocultó, pero también la protegió de algo. Luz Helena, o Sofía, había crecido sin saber quién era, sin entender por qué sentía que no pertenecía a ningún lugar. ¿Dónde está ahora?, me preguntó, sabiendo que la respuesta podía romperla. Efraín negó con tristeza. Se fue hace unos meses. Dijo que quería buscar respuestas, que había empezado a recordar cosas. Me dejó una carta. La sacó de un cajón. El papel temblaba en sus manos mientras lo extendía. Mariana lo leyó en voz alta. Papá Efraín, gracias por todo. Pero siento que hay algo allá afuera que debo entender. Veo una rueda que gira, una mujer que me canta, un globo azul. Si algún día preguntan por mí, diles que no me rendí, que fui a buscarme. ¿Dónde está ahora Sofía? ¿Qué recordaba antes de marcharse? Suscríbete al canal para seguir esta historia. Lo que ella descubrirá cambiará su destino para siempre. Mariana acarició la cinta roja con ternura y por primera vez no lloró, porque sabía que su hija ya no estaba perdida. Estaba volviendo a sí misma. Durante años, Luz Helena había vivido con una sensación de desajuste, como si el mundo que la rodeaba no coincidiera con lo que sentía por dentro. Había recuerdos sin forma, emociones sin causa y una tristeza persistente que aparecía sin explicación. Desde pequeña, soñaba con una rueda gigante girando al atardecer, con una canción que no lograba recordar del todo, y con una mujer que la abrazaba fuerte antes de desaparecer. Nunca se atrevió a contarle eso a Efraín. Pensaba que eran fantasías de niña abandonada, pero a medida que crecía, esos fragmentos se volvían más nítidos. No eran sueños, eran ecos. En la Casa Azul, Efraín siempre fue amable. Le enseñó cosas útiles, la cuidó con ternura, la respetó, pero nunca le habló de su origen. Cuando preguntaba por su familia, él cambiaba de tema. Cuando quería saber su cumpleaños, le decía que lo celebraban el día que ella quisiera. Siempre había un silencio detrás de cada respuesta. Fue a los 17 cuando empezó a escribir sus recuerdos. No en un diario tradicional, sino en dibujos. Dibujaba la banca bajo un árbol, una mujer con trenzas, un parque lleno de luces y una rueda. Siempre esa rueda, como símbolo recurrente que parecía llamarla desde algún rincón olvidado. En el albergue donde trabajaba ocasionalmente, los niños se le acercaban con confianza. Ella les leía, los abrazaba, les ofrecía una calma que no sabía que tenía. Una tarde uno de ellos le dijo, «Tú también fuiste niña, ¿verdad?». Esa frase la desarmó, porque por primera vez se dio cuenta de que no sabía si realmente lo había sido. No tenía fotos de infancia, ni cuentos sobre su primer diente, ni recuerdos de Navidades, solo una presencia constante de Efraín, y un enorme vacío antes de eso. Fue entonces cuando decidió buscarse. No sabía por dónde empezar, pero sentía que si se quedaba, nunca encontraría respuestas. Dejó la carta, su mochila, y caminó hacia la ciudad. Llevaba consigo solo lo esencial, los dibujos, la cinta roja que una vez había encontrado en la caja de los recuerdos y una foto del Parque Montaña del Sol que había visto por casualidad en un folleto viejo. La imagen le provocó vértigo. Reconocía cada rincón sin haber estado allí, al menos no en esta vida que recordaba. En su búsqueda, evitó hablar con autoridades. No confiaba.
tampoco con organizaciones grandes. Prefería bibliotecas, foros, redes anónimas. Una noche, en un café con internet, encontró un artículo antiguo. Sofía Ramírez, desaparecida en Puebla. Leyó todo. Cada palabra le retumbaba en el pecho. Fecha, lugar, edad, la descripción física y la foto. Esa foto. Se miró al espejo del baño, tocó su rostro. Era ella, pero no quiso correr a buscar a nadie. No sabía qué decir, cómo hacerlo. Sentía culpa, miedo, rabia. ¿Y si no era cierto? ¿Y si había otra niña parecida? ¿Y si su mente le jugaba una trampa? Por eso, antes de acercarse a cualquier verdad, se refugió en un nuevo albergue bajo otro nombre. Esta vez no como voluntaria, sino como residente temporal. Allí, entre paredes humildes, volvió a soñar con la canción, pero esta vez la escuchó entera. Era una nana, suave, triste, con palabras que no entendía del todo, pero que le calentaban el alma, y con una voz que la llamaba mi sol. Y un día cualquiera, mientras ayudaba a una niña pequeña a dibujar, la menor le preguntó: ¿quién es esa?, señalando uno de los dibujos de luz. ¿Es tu mamá? Ella no supo qué responder, pero esa noche sacó todos sus dibujos, los extendió sobre la cama, observó cada uno, y por primera vez los comprendió. Estaban contando su historia. Una que había estado guardada en la memoria del cuerpo, de los sentidos, de las emociones. No necesitaba más pruebas. Sabía quién era. Y justo en ese momento de claridad, mientras la luna iluminaba la habitación, una patrulla llegó al albergue. La policía local, tras semanas de investigación silenciosa, había rastreado su nombre falso a través de una solicitud de ayuda social. Mariana y Daniel habían entregado su imagen, sus dibujos, sus huellas. Todo coincidía. Era ella. Los oficiales no se acercaron con esposas ni preguntas. Solo dijeron: hay 2 personas que creen que eres su hija. Están aquí afuera. ¿Quieres verlos? Ella dudó. Todo su cuerpo temblaba. Salió lentamente, como quien camina sobre hielo. Y entonces los vio. Un hombre y una mujer con los ojos húmedos y una cinta roja en las manos. No dijo nada. Tampoco ellos. Pero sus corazones supieron que algo, al fin, había comenzado a regresar a su lugar. El aire se volvió espeso cuando Luz Helena, o Sofía, aunque aún no se atrevía a pensarlo, se detuvo frente a esos 2 desconocidos que decían ser sus padres. Mariana sostenía la cinta roja con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada. Daniel la miraba sin hablar, como si temiera que cualquier palabra rompiera el momento. ¿Tú me conoces?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Mariana tardó en responder, pero cuando lo hizo no fue con datos ni con recuerdos. Solo dijo: eres tú. No me importa cómo ni cuándo, solo sé que eres tú. Sofía se quedó inmóvil. Una parte de ella quería abrazarlos, llorar, fundirse con ellos. Pero otra, más fuerte, más vieja, se resistía. No sabía quiénes eran. No los recordaba. ¿Cómo se suponía que debía sentir algo tan grande por personas que su memoria había borrado? La policía, discreta, los acompañó hasta un centro médico donde se realizó la toma de muestras para la prueba de ADN. El proceso fue rápido, impersonal, pero el silencio en la sala de espera era insoportable. Mariana intentó conversar, contarle sobre su infancia, sus juegos, sus canciones favoritas, pero Sofía no reaccionaba. Escuchaba con atención, sí, pero como quien oye la historia de otra persona. Cuando al fin llegó el resultado, nadie necesitó leerlo completo. Bastó con una palabra: coincidencia. Era ella. Sofía Ramírez, la niña desaparecida del parque hacía 15 años. Mariana soltó un grito ahogado. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Un oficial los felicitó con voz neutra. Y Sofía simplemente bajó la cabeza. No sé qué hacer con esto, dijo sin emoción. Es como si me dijeran que soy otra persona. Pero yo no sé ser esa niña. No sé quién era. Daniel se acercó con cuidado. No tienes que saberlo ahora, solo permítenos estar aquí, a tu ritmo.
Durante los días siguientes, se hospedaron cerca del centro de atención psicológica recomendado por las autoridades. Sofía accedió a sesiones individuales. Las primeras fueron silenciosas. Luego vinieron las preguntas, los llantos, las palabras sueltas. Globo, rueda, nana, banca, jirafa. Fragmentos de una identidad quebrada, que lentamente comenzaba a emerger. Mariana le mostró los dibujos de su infancia, los mismos que aún conservaba. Entre ellos, había uno de una niña con un lazo rojo y un papá cargándola en hombros. Yo dibujaba mucho también, dijo Sofía observando el papel, pero nunca supe por qué siempre hacía ruedas de la fortuna. Daniel le habló de su cuarto, intacto durante años. Le contó sobre su pastel favorito, el mismo que cada año colocaban en la mesa, aunque no hubiera nadie para soplar las velas. «Yo no soplé ninguna vela en 15 años», murmuró ella, «pero a veces las soñaba encendidas». No todo fue fácil. Había vacíos enormes, dudas punzantes, un miedo constante a no encajar. Sofía sentía culpa por no recordar, por no sentir lo que se esperaba que sintiera. Pero los terapeutas le aseguraron que eso era natural. Su mente había enterrado un trauma profundo y ahora comenzaba el lento proceso de reconstrucción. Un día, Mariana le cantó en voz baja la canción de cuna. Al principio, Sofía solo escuchaba, pero luego, sin darse cuenta, murmuró la última línea. Su voz temblaba. La melodía estaba escondida en lo más hondo de su alma. «¿Ves?», susurró Mariana. «Siempre estuviste con nosotros». A partir de entonces, Sofía permitió pequeños gestos. Un paseo por el parque, una foto juntos, una cena en silencio. No eran una familia aún, pero el lazo invisible y firme comenzaba a tejerse. Daniel la llevó a conocer el árbol donde solían hacer picnic. Ella tocó el tronco con la palma abierta y cerró los ojos. En su mente, una imagen fugaz, unos brazos levantándola al cielo y una risa aguda flotando en el aire. ¿Podrá Sofía recuperar su identidad completamente? ¿Y qué pasará con el hombre que la crió durante todos estos años? Si no te has suscrito, hazlo ahora. La verdad todavía tiene caminos por recorrer. Al caer la noche, Sofía escribió por primera vez en mucho tiempo: «No sé si puedo ser la niña que fui, pero quiero descubrir quién puedo llegar a ser». Volver fue más difícil que desaparecer. Sofía, ahora con un nombre que le pesaba en la boca, intentó adaptarse a una vida que no recordaba, en una casa que no sentía suya, con padres que la miraban con amor y también con miedo. Miedo a decir algo que la hiciera huir, a presionar una herida que apenas comenzaba a cerrarse. El cuarto, conservado como un museo del tiempo, le resultaba ajeno. Cada juguete, cada libro, cada dibujo de niña feliz colgado en las paredes era como una carta enviada desde un universo paralelo. «Puedes cambiarlo todo si quieres», le dijo Mariana una tarde. «Puedes hacerlo tuyo otra vez o por primera vez». Sofía agradeció el gesto, pero no tocó nada. Durante semanas dormía con la luz encendida y un cuaderno en blanco bajo la almohada. A veces escribía palabras sueltas, a veces no escribía nada. Daniel, por su parte, intentó mantener una rutina. Preparaba el desayuno, la invitaba a caminar, le enseñaba fotografías familiares, pero nunca insistía. Comprendía que ella necesitaba espacio. Él también lo necesitaba. Poco a poco comenzaron las sesiones de terapia familiar. Los tres, sentados frente a una mujer de voz serena, iban contando su historia desde distintos ángulos. La pérdida, la espera, la culpa, el reencuentro. Sofía escuchaba con atención. Algunas veces lloraba, otras solo observaba. Un día, Mariana confesó lo que nunca había dicho. «Yo me distraje. Por un segundo. Estaba revisando mi bolso, buscando el celular. Me distraigo y desapareces. Esa culpa me ha carcomido todos estos años». Sofía no respondió de inmediato, pero por la noche dejó una nota en la mesa. «No fue tu culpa. Yo también me distraigo. A veces me pierdo sin moverme del lugar». Daniel también abrió su corazón.
Yo no estuve como debí. Me obsesioné con encontrarte, pero me alejé de tu madre. Me encerré, y eso también fue perderte. Sofía escribió otra nota. A veces, cuando uno se rompe, solo puede mirar los pedazos. Yo estoy intentando ver el reflejo. La relación con Efraín también fue abordada. No podía borrarlo. Había sido su figura paternal durante años. Mariana, aunque dolida, aceptó que él le había dado cuidados, incluso si el origen de todo fue turbio. No quiero olvidar a Efraín, dijo Sofía un día con firmeza. No lo odio. Me dio lo que pudo. Pero ahora necesito saber quién era antes de él. Con el apoyo de un grupo especializado, comenzaron a reconstruir su historia. Visitaron el Parque Montaña del Sol, donde Mariana y Daniel compartieron recuerdos y fotografías. Sofía tocó los barrotes oxidados de la rueda de la fortuna y cerró los ojos. Una ráfaga de emociones la sacudió. Una risa, un globo, un brazo que la jalaba. Y después, oscuridad. No forzó más. Sabía que su mente iba a su ritmo. Lo importante era estar ahí, sentir, elegir. Los medios no tardaron en enterarse. El caso de Sofía Ramírez volvió a ocupar titulares. Niña desaparecida en 2010 reaparece en Guadalajara. Algunos la llamaron milagro, otros símbolo de esperanza. Pero ella no quería ser ni lo uno ni lo otro. Solo quería ser Sofía. Aceptó hablar con una periodista solo una vez. Fue clara. No soy un milagro, soy una persona que está intentando volver a ser. No me pregunten cómo fue, porque aún lo estoy entendiendo. Poco después decidió inscribirse en un programa de orientación vocacional. Dudaba entre arte y psicología. Al final se inclinó por esta última. Quiero ayudar a niños que se sienten rotos, como me sentí yo, como aún me siento a veces, dijo con una sonrisa leve. Mariana lloró al oírla, no de tristeza, sino de admiración. A pesar de los avances, había días oscuros, días en los que Sofía se encerraba, en los que la duda volvía como un vendaval. Pero ya no estaba sola. Ahora tenía una familia que no le exigía ser quien fue, sino que celebraba quién estaba siendo. ¿Qué decisión tomará Sofía para cerrar este ciclo? ¿Puede una historia tan fragmentada encontrar un final en paz? Suscríbete al canal. Estamos cerca del desenlace de esta historia. Una tarde, mientras organizaba sus dibujos viejos, Sofía encontró uno arrugado, una niña sobre los hombros de un hombre. No sabía si era Efraín o Daniel, pero debajo escribió con tinta fresca: Tal vez tuve dos vidas. Hoy decido qué hacer con la tercera. Un año después, Sofía caminaba con paso firme por los pasillos de la Facultad de Psicología. Había decidido no solo reconstruirse, sino también comprenderse, comprender a otros. No quería que nadie creciera con los vacíos que ella había cargado. Cada clase, cada libro, cada conversación le abría puertas a nuevas formas de mirar su historia. No como una herida, sino como una raíz. Mariana y Daniel la acompañaban en cada paso, sin imponer ritmos. Aprendieron a escuchar más y a hablar menos. Aprendieron que amar a una hija también implica aceptarla cuando no sabe quién es. Su vínculo, aunque aún frágil en algunas partes, era real. Se reían juntos, cocinaban, lloraban a veces, se sentaban en silencio, y eso también era amor. En una tarde luminosa, Sofía los miró y dijo: «Quiero volver al parque». La idea les heló por dentro, pero no lo dudaron. Si ella lo pedía, estaban listos. No para revivir un trauma, sino para cerrarlo. Volvieron a la Montaña del Sol. El parque había cambiado. Nuevos juegos, nuevos colores. Pero la rueda de la fortuna seguía ahí, como un coloso inmóvil. Esta vez no traía miedo. Era un símbolo de algo superado. Sofía caminó hasta la banca donde años atrás Mariana se desplomó al no encontrarla. Se sentó, cerró los ojos, respiró. «Este lugar ya no me duele», dijo en voz baja. «Ahora me pertenece». Junto a la banca plantaron un pequeño árbol. A su lado, una placa grabada con las palabras: «A todos los que fueron buscados,
a todos los que aún esperan. La historia de Sofía inspiró a muchas personas. Algunos padres reencontraron esperanza en sus búsquedas. Otros niños desaparecidos fueron visibilizados gracias a la atención mediática que su caso atrajo, pero para ella, el impacto más importante fue silencioso: recuperar su nombre, su historia, su dignidad. «No soy solo una historia trágica», dijo en una conferencia. «Soy una historia viva, y eso es mucho más poderoso». Su vínculo con Efraín no desapareció. Lo visitó. Hablaron. Lloraron. Ella no lo perdonó de inmediato, pero tampoco lo rechazó. Entendió que sus intenciones y sus errores convivían, que el bien y el mal a veces se enredan, que crecer también es aprender a sostener contradicciones. Efraín, ya enfermo, le entregó una caja con cosas suyas, dibujos, recortes, la misma cinta roja que Mariana le había dado. En una carta escrita a mano temblorosa decía: «Te crié como supe, te cuidé como pude, pero ahora vuela, hija de la verdad». Sofía lloró en silencio al leerla, no por tristeza, sino por fin. Comenzó a colaborar con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. No desde la rabia, sino desde la experiencia. Creaba talleres, escribía cuentos infantiles, organizaba charlas. Su historia ya no era una herida expuesta, era una semilla. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había sobrevivido, ella respondía lo mismo: «Sobreviví porque decidí vivir, y vivir es más difícil, pero vale la pena». La última pieza que quedaba por colocar fue simbólica. Mariana y Daniel la invitaron a redecorar su cuarto. Sofía aceptó. Pintaron las paredes juntas, pusieron luces nuevas. Guardaron los viejos juguetes en una caja de memoria y en su lugar colocaron una estantería con libros, lápices de colores y una nota enmarcada que decía: «Bienvenida a casa, Sofía. Aquí empieza tu segunda vida». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando relatos de esperanza, verdad y resiliencia. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla, donde conocerás otras historias reales que cambiaron destinos. En el cierre de esta historia, Sofía camina sola hasta la base de la rueda de la fortuna. Observa cómo gira lentamente, sin prisa, sin pausa. Sonríe, porque esta vez no tiene miedo de subir.